Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana. El día de hoy vamos a ver los movimientos literarios de vanguardia. Entonces, primero que todo debemos saber que para que se creen los movimientos literarios de vanguardia, vamos a hablar del contexto que tuvo lugar en aquella época. Entonces, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 tuvo mucho que ver en la creación de estos movimientos, pues tuvo un impacto bastante fuerte en Europa y que muestra un intento de ruptura con la cultura que para ese momento ya parecía que estaba agotada. Todo esto hace que se dé el nacimiento de una serie de grupos llamados de vanguardia, tomado del antiguo avanguardia y de avant, por avante, que significa adelante, y guardia, que es avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario o artístico. Entonces, todo esto relacionado a los movimientos de vanguardia y a la Primera Guerra Mundial, que en definitiva tuvo mucho que ver en la creación de estos movimientos. Entonces, la acepción primera de la palabra vanguardia se dice que pertenece al lenguaje militar. Es la fracción o la parte más avanzada de una tropa, también el espacio que se extiende a su frente. El término vanguardia en arte y en literatura fue acuñado en Francia tras la guerra del 14 como avant-garde, que significaba reflejo del espíritu de lucha, de combate y de confrontación, que el nuevo movimiento estético significaba frente al arte académico del siglo XIX. Entonces, las vanguardias son la expresión de un profundo rechazo a la llamada cultura burguesa, a las personas que tenían el poder y que tenían dinero en aquella época. Entonces, el afán imperialista de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 y de 1918, y el fracaso de la burguesía en cuanto a conseguir la paz y la estabilidad social, provocan un rechazo a la guerra, a la mentalidad burguesa, y todo esto lo manifiestan en los sismos o en las vanguardias, que son unos movimientos ideológicos que van en contra del arte burgués y que se empiezan a fomentar, a crear después de la Primera Guerra Mundial y obviamente también después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a mencionar algunos de los movimientos de vanguardia más importantes. Encontramos el cubismo. El cubismo proviene de la representación de la naturaleza, de las formas orgánicas, usa claros y oscuros, genera énfasis en los detalles expresivos. El cubismo, en definitiva, hace parte de la pintura, pero también se formó, se crea en lo literario. Los artistas cubistas crean por medio de figuras algunos poemas y algunos textos escritos. Lo que hace el cubismo es lograr un cambio radical en el arte occidental y tiene relación con la influencia renacentista del arte pictórico. El futurismo. El futurismo fue creado por Filippo Tommaso Marinetti en 1876 y lo que hace es adaptar el arte del dinamismo, de los avances técnicos, iba a favor del peligro, de la energía, del valor y la guerra como la única higiene del mundo. Tienen un manifiesto de la literatura futurista que fue escrito en 1910 y otros manifiestos o otros movimientos vanguardistas, manifiestan su rebeldía ante la burguesía y ante los movimientos proletariados de la izquierda. En el dadaísmo es entendido como un movimiento literario en el cual se abren círculos que engloban algunos poetas, músicos y literatos. Exploran la poesía, la fonética, la poesía de lo absurdo y la poesía fortuita. En estos movimientos, en el dadaísmo especialmente, se abolen todas las reglas
que se tenían en cuanto a la parte literaria. Por ejemplo, para ellos ya no era importante los signos de puntuación, no le daban tanta importancia de pronto en los poemas que hubiera verso, rima y demás. Ellos crean una nueva forma, una nueva manera de escribir y de expresarse. En el surrealismo, este movimiento tiene una línea similar, muy parecida al dadaísmo, pero se pueden distinguir en varios aspectos. El dadaísmo propone lo absurdo y la destrucción, mientras que el realismo se enfoca en construir una concepción veraz del arte y de la vida. Cuando hablamos de surrealismo estamos hablando de lo subjetivo. El surrealismo, por ejemplo, tenía muy en cuenta todo lo relacionado a los sueños y a los ideales. Bueno, estos son los referentes de donde obtuve la información para explicarles la temática del día de hoy. Espero les haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.